Muy buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos una vez más a la programación cultural del Banco de la República en su agencia cultural de Neiva. Hoy vamos a darle inicio a la primera de nuestras actividades que hace parte del proyecto del Río Territorios Posibles, un proyecto que es liderado por la Subgerencia Cultural del Banco de la República y que desde cada una de sus sedes, agencias culturales, sucursales, también venimos trabajando y que nos representa una gran satisfacción, primero que todo, porque los huilenses somos muy afortunados de tener el río más importante de Colombia que atraviesa nuestra región, que nace, atraviesa y que ha sido algo supremamente emblemático para nosotros desde diferentes aspectos. Por ello, vamos a trabajar uno de estos aspectos que está enfocado en la literatura. Y para ello nos acompaña precisamente el profesor Germán Ferro Medina. Él nos va a hablar precisamente sobre el río Magdalena en la narrativa de Gabriel García Márquez. Como les dije hace un momento, esta conferencia es la primera que hacemos para darle inicio al seminario del río Territorios Posibles. Quiero contarles que Germán Ferro Medina es antropólogo y magíster en historia de la Universidad del Valle. Adelantó estudios de doctorado en historia en la Universidad Simón Bolívar de Quito, profesor de cátedra del programa de la maestría también, y ha sido profesor en la Universidad de los Andes y otras universidades del país. Es investigador del Instituto Colombiano de Antropología e Historia, ICANN, y del Centro de Estudios Socioculturales e Internacionales de la Universidad de los Andes. Actualmente es investigador de la Fundación Eric Gay, es asesor de planes especiales de manejo y protección del patrimonio cultural en el diseño y elaboración de talleres para el fortalecimiento de las comunidades, en la elaboración de proyectos sostenibles, en la valoración de sus bienes culturales. También curador de la exposición Río Magdalena, Navegando por una Nación del Museo Nacional de Colombia. Ha adelantado un sinnúmero de publicaciones supremamente importantes que han tenido una aceptación muy grande, no solamente en Colombia, sino también a nivel internacional. Quiero contarles que Germán es yo creo que el asesor número uno del proyecto de Río Territorios Posibles de la que adelanta la Sugerencia Cultural del Banco de la República y también es el director del Museo del Río en Honda, fundador y director del Museo del Río en Honda. Con mucho gusto, con mucha satisfacción y con un gran honor, Germán, queremos darle la bienvenida porque usted ha sido muy generoso con nosotros en la Agencia Cultural de Neiva, nos ha visitado varias veces, siempre ha tenido esa disposición, siempre ha tenido el tiempo para acompañarnos en los diferentes programas, proyectos en los que ha participado y su aceptación ha sido muy grande. Germán, bienvenido, muchísimas gracias. El público y los micrófonos son suyos, pero permítame, yo agradezco a las personas que en este momento se están conectando por Cisco Webex y por Facebook Live. Germán, buena tarde, bienvenido. Bueno, Marta Lucía, muchísimas gracias a ti, al área cultural del Banco de la República en general y en particular allí a la que tú coordinas desde Neiva. Es para mí un gran honor, un gusto enorme de nuevo desde esta área cultural compartir esta temática sobre el río desde esta, como tú lo has señalado, proyecto maravilloso que tiene el banco sobre ríos, territorios posibles, de pensar a Colombia desde los ríos. Y hoy, bueno, vamos a hablar del río Magdalena y de la narrativa en el río Magdalena y en particular en la obra de García Márquez. Creo que es un tema fundamental, un tema de gran interés, un tema de pasión y de fascinación por la literatura,
por la construcción de las atmósferas que genera esa narrativa. Y pues entonces vamos a comenzar. Lo primero que quisiera señalar es que el río propiamente es una narrativa. El río es un relato que fluye, que tiene un recorrido, que tiene un nacimiento permanente. El río siempre está naciendo y el río recorre todo el territorio colombiano copiando paisajes, como diría José Eustacio Rivera, y va poco a poco desenmarañando, si se quiere así, no solo paisajes, sino ecosistemas, grupos humanos, pueblos, historias, personajes, problemas sociales y culturales, políticos, historias de conflicto. En fin, el río en sí mismo es una narrativa y creo que conviene desde allí comprenderlo y nos da muchas luces para entender qué ha sido el río Magdalena. Buena parte de esa narrativa del río es una narrativa cargada de la oralidad como esa fuerza viva que se transmite de generación en generación, que se canta, que se cuenta a través de los mitos, a través de las leyendas, a través de las historias, en un río relato que es andino y caribeño al mismo tiempo. Quiero destacar eso, lo digo en muchas oportunidades y subrayarlo acá, ¿no? Tiene la magia, la fuerza, la riqueza del mundo andino y al mismo tiempo en esa narrativa toda la brillantez, la musicalidad, la, las características propias de un río que es al mismo tiempo y también Caribe. Entonces estamos en un escenario en todo sentido muy rico, pletórico de narraciones que también han sido protagonista del río de la crónica escrita. Como muchos de ustedes lo sabrán y quiero pues aquí también reiterarlo, pues el río es como el camino principal de la construcción de la nación colombiana, el camino de la apropiación, ocupación y poblamiento de Colombia desde épocas milenarias, la ocupación de grupos prehispánicos, todo el proyecto de civilización y de conquista y desarrollo colonial de la administración española. Luego es el río también protagónico de las luchas de la independencia, es el río de la República, de la exportación, de la economía, también movidas por el río, y es el río también de la violencia partidista del siglo XX, de las guerras civiles del siglo XIX. Es el río que está en el centro de un proyecto de modernización de país, de navegación, y por lo tanto, pues, eh, el río va a estar en el interés, en el desafío de muchísimos cronistas que en todas estas numerosísimas etapas, pues el río tiene allí su presencia, ¿no? Entonces uno no podría casi que decir, bueno, ¿cómo se le ocurrió a alguien escribir del Magdalena? Sino que casi que es obligatorio, ¿no? Casi que el río impone a toda la sensibilidad de la literatura y de la narración, pues el estar allí como punto de referencia fundamental, ¿no? Y eso nos da la medida y la calidad y el talante de lo que ha sido el río Magdalena para Colombia. Eh, Vale la pena resaltar y también como de preámbulo a hablar sobre la propia narrativa de García Márquez y su interés en el río Magdalena, que pues ha habido unos antecedentes importantes, ¿no? Digamos, eh, la crónica, la crónica española, la crónica de conquista de las Indias, tiene un largo desarrollo importante en mirar el río, en cartografiar el río,
en contar muchas historias que se desarrollan ligadas a ese río que va a ser marcante en el proceso de conquista, en la confrontación con los indígenas, en el descubrimiento de esas otras modos de vida, en darle voz, aunque sea de forma secundaria, pero a esos grupos humanos con que la conquista se está encontrando. Entonces allí vemos una primera narrativa importante. Tenemos la crónica de viajeros. Viajeros, una vez ha ocurrido la independencia de la Nueva Granada y de los países americanos frente a España, pues Colombia, la actual Colombia y también para otros países somos motivo de búsqueda de destino de grandes viajeros, exploradores en el siglo XVIII, todavía aún en el proyecto hispánico, pero sobre todo ya, repito, con la independencia, la posibilidad de viajeros franceses, ingleses, alemanes, italianos, noruegos, toda Europa se volca sobre la actual Colombia a recorrerla y por supuesto en ese ejercicio de recorrer para establecer nuevas relaciones, para reconocer este país, estas culturas, para construir lazos, pues el río Magdalena está allí presente. En la crónica de viajeros del siglo XIX, sin duda el protagonismo lo tiene el río Magdalena. Em, Después de, digamos, de esta racha tan rica que nos permite siendo una fuente maravillosa para entender el río y a Colombia, pues hay también una narrativa de novela que anteceden varios de ellos a la obra de García Márquez y no quisiera dejar de destacar pues alguna de ellas, ¿no? La famosa novela, eh, o no tan famosa, porque a veces no reconocemos si estamos como en el día o no exploramos, pero quiero aquí, digamos, hacerle ese reconocimiento a la muy interesante novela de Rafael Caneva, que es Otras canoas bajan por el río del año 57, una novela muy interesante sobre, sobre el río. También la novela del año 38, de, que está centrada precisamente ahí en Honda, donde tengo el honor y la tarea de desarrollar un museo sobre el río Magdalena, la de los pescadores del Magdalena es un texto excelente también sobre la vida de los pescadores. Están muchos ensayos que vamos a tener de José María Samper, ¿no? Nacido también en Honda y que recorren el río aguas abajo en sus diferentes viajes. Tenemos La maldición en el siglo XIX, la novela de Manuel María Adiedo de Cartagena, que hace referencias interesantes también al río. Y bueno, tenemos a Cruz Cronfrey también con su novela sobre el río y sobre Bolívar, y que vamos a ver que hay una relación estrecha con García Márquez, para también decir, entre otras, muchas otras que no tengo tiempo, que la poesía, como en Carranza, en Julio Flores, hasta Neruda, el gran poeta chileno, o Nicolás Guillén, el poeta cubano, pues tenemos también en la poesía un desarrollo amplio y un interés para contar, para cantar el río, ese río que fluye, ese río siempre en movimiento, ese río país, ese río diverso de culturas, ¿no? Eh, en ese orden de ideas, pues quisiera entonces ya referirme a qué ha pasado con García Márquez o cuál fue su interés o su impronta en dar cuenta de la crónica del río Magdalena y para ello pues voy a compartir pantalla. Em, pues la obra de García Márquez en el río Magdalena es una obra pletórica, muy rica,
y desde ya destacar un primer elemento fundamental, es que después, o una claridad en la, digamos, en la historia de del desarrollo narrativo de García Márquez, de su escritura, de sus libros y novelas, pues hay como un parte de aguas que coincide con la entrega del premio Nobel. Eh, Diríamos que hasta antecitos del premio Nobel, que lo recibe García Márquez en 1982, García Márquez explora en, digamos, de manera muy profunda en muchísimas de sus novelas eh, su gran metáfora, su gran, eh, sí, universo ficcional, pero el espejo profundo en que nos pudimos ver y reconocer que es Macondo, y allí hay muchas novelas en ese sentido. Y después del 82, una vez, digamos, se ha consagrado García Márquez con el Gran Premio Nobel de Literatura, que nos llenó de orgullos y de felicidad. Aún recuerdo ese momento cuando lo escuchamos por radio leer su discurso. Eh, García Márquez empieza a explorar otros temas y otro elemento protagónico de varias de sus novelas posteriores, que precisamente es el río Magdalena. El río Magdalena se convierte como en el tema del recuerdo, en el tema de la memoria histórica, en el tema de sus inquietudes sobre el tema ecológico, en el tema del amor, en el tema de la violencia, en el tema de los problemas ambientales que tiene el río, quiero insistir en ello, en el papel y la importancia de la navegación y de la geografía de Colombia. Todos estos elementos eh, los, los compila, ¿no? Y los pone a jugar y a narrar García Márquez en un río de la vida, en un río de la muerte, en el que él inscribe, digamos, de manera, pues con todo el drama narrativo para, para mostrar su propia vida y también la novela. Entonces, también quisiera, un momento que me está el micrófono, quisiera rescatar dos aspectos. En esa novela biográfica de García Márquez, que digo por el que es pasa a través del río Magdalena, hay un antecedente o muy cercano también al Nobel, es tal vez lo que primero conocemos como su experiencia de carácter periodístico, donde va a dar, digamos, los primeros elementos que luego más tarde los va a repetir o a volver a recordar, a insistir en ellos en una columna del País en el año 81 que se llama precisamente El río de la vida. Desde ya hay como el primer anuncio de García Márquez de mostrar la fuerza vital que tiene el río y al mismo tiempo sus preocupaciones por sus dificultades de orden ambiental, por la deforestación, por los cambios profundos que el mismo García Márquez en su vida pudo, digamos, verificar o identificar personalmente. Vamos a tener entonces tres, digamos, narrativas que son las que donde el río Magdalena tiene su principal presencia, ¿no? En este tiempo que he señalado. Para el año 95, la novela El amor en los tiempos del cólera, novela pues muy querida por lectores, es una novela del amor, es una novela también del río, es una novela de la persistencia, es una novela en que prácticamente la metáfora del río, eh, que es el río de la vida y del amor, para navegar para siempre, es la gran esperanza de García Márquez. Y pues ahí está el río en todo su esplendor, pero también en sus preocupaciones de su profundo deterioro. Vamos a tener al general en su laberinto, que es del año 89. De nuevo García Márquez
En esta novela transpone la narración a un momento histórico de principios del siglo XIX, los años 30, precisamente en el año en que fue el año 30, 1830, en el que Bolívar viaja en un champán, qué mejor transporte para dar posible a una narrativa lenta, complicada, difícil del Bolívar que está ya en deterioro físico, enfermo, decaído políticamente, desanimado de su lucha. Y entonces García Márquez escoge este privilegio narrativo del propio general Bolívar navegando por el río, lo que le permite mostrar el río en muchos de sus momentos. Y vamos a ver que con el cuidado histórico de que hay unas fechas muy distintas, García Márquez lo que va es a transponer en el ojo y en los pensamientos de Bolívar el río que el mismo García Márquez conoció. Y por último, Vivir para contarla, que es su primer momento. Desafortunadamente no pudimos tener el siguiente, la segunda parte anunciada de su autobiografía. Ya García Márquez estaba muy mayor, con problemas importantes de memoria, y nos dejó pues esa primera gran parte de su vida que hay que contarla. Fíjate que también es eso, la narración misma, la vida que se narra, Vivir para contar es su título del año 2002. Ahí está también en toda la primera parte de su historia de su vida, pues el río como protagónico. Otro antecedente que no quisiera dejar de nombrar y que me parece muy bello, es ya un primer anuncio en los funerales de la Mama Grande de 1962, que si bien su referencia es dentro de un listado, me gusta contar que, o poderles transmitir que ya desde los funerales, García Márquez describe, construye, organiza, digamos, o plasma en una cartografía del Caribe todo ese grupo humano, todos esos, eh, toda esa geografía cultural, y nos genera un mapa maravilloso que ahora lo vamos a ver, pero que lo invito a que ustedes con mapa en mano vayan identificando estos lugares y ver cómo desde época temprana, aún todavía sin escribir Cien años de soledad, está todo ese Caribe plasmado de ríos, de oficios, de, de grupos que caracterizan toda esa región, ¿no? Es el momento en que muere la Mama Grande, en que él anuncia que ella, la soberana absoluta del reino de Macondo, que vivió en función de dominio durante 92 años y murió en olor de santidad, pues, y que a ella vinieron los funerales, a los funerales de ella vino el Papa, eh, va a empezar a decir en dónde está esta región, ¿no? Una novela de García Márquez que insiste en anclarnos a una geografía con nombres exactos y personajes dentro de diferentes sitios, ¿no? ¿Quiénes están llegando a los funerales de la Mama Grande? Los gaiteros de San Jacinto, los contrabandistas de La Guajira, los arroceros del Sinú, las prostitutas de Guayacamayal, los hechiceros de la Sierpe, los bananeros de Aracataca. Ellos han colgado sus toldos en esa extenuante vigilia en que se fue dando estos funerales. Y en la misma novela continúa con ese listado maravilloso en que nos muestra, insisto, esta geografía del Caribe con una presencia importante de los ríos, ¿no? Eh, Allí estaban, en espera del momento supremo, leemos, las lavanderas del San Jorge, también otro río del Caribe que le entrega sus aguas al Magdalena. Estamos viendo toda esa geografía ribereña de ciénagas, de ríos,
de toda esa cuenca del Caribe, los pescadores de perlas del Cabo de la Vela, los atarrayeros de Ciénaga, los camaroneros de Tasajera, los brujos de La Mojana, los salineros de Manaure, los acordeoneros de Valladupar, los chalanes de Ayapel, los papayeros de San Pelayo, los mamadores de Gallo de la Cueva, una referencia autobiográfica, los improvisadores de las sabanas de Bolívar, los camajanes de Rebolo, los bogas del Magdalena, los tinterillos de Monpós y todos los que se enumeraron en esta crónica anteriormente. Fíjense la maravilla de, digamos, de depositar sobre toda la zona costa caribeña, en sus ríos y en sus saberes de grupos, en sus oficios, un mapa maravilloso. Eh, que me tomé como el trabajo de irlos identificando y entonces todo ese norte de Colombia, con el río Cauca, con las lavanderas, con la Sierpe, la Mojana, los bogas del Magdalena, Monpós, los papayeros, los gaiteros, los acordeoneros, la música, los oficios del río, los trabajadores en la agricultura, los escritores que son ellos, los mamaderos de gallo de la cueva, toda la tradición oral de los acordeoneros, de los improvisadores, de los propios gaiteros, de los camajanes, de los atarrayeros, de la pesca, ¿no? De toda la región, pues es ya un momento muy interesante que nos permite ver esa relación estrecha entre narrativa y una geografía que describe la totalidad de la región, ¿no? Que la trata de abarcar. Entonces, para una charla de literatura, encuentro pertinente no decir lo que dice, sino entre todos disfrutar de esa lectura, de esa narrativa con los, digamos, herramientas que he planteado ahora como antecedentes. Y entonces vamos a explorar algunos textos maravillosos. En el primero de los textos que he señalado, en el año 85, después del Nobel, en El amor en los tiempos del cólera, y podemos entonces descubrir algunos pasajes inolvidables. El primero de ellos lo voy a leer. El buque, dice así, el buque, uno de los tres iguales de la Compañía Fluvial del Caribe, había sido rebautizado en homenaje al fundador Pío V Loaiza. Era una casa flotante de 2 pisos de madera sobre un casco de hierro, ancho y plano, con un calado máximo de 5 pies que le permitía sortear mejor los fondos variables del río. Los buques más antiguos habían sido a mediados del siglo con el modelo legendario de los que hacían el tráfico del Ohio y el Mississippi y tenían a cada lado una rueda de propulsión movida por una caldera de leña. Perdón. Vean cómo, digamos, un primer texto nos hace una descripción precisa, detallada de lo que eran los barcos, los buques. Si hay algo importante en el río Magdalena, es su papel en la navegación. Es un río del país, es un río que atraviesa toda la nación, pero lo más importante es que es un río que prácticamente y precisamente desde Neiva hasta Barranquilla el río es navegable. Entonces es un río con una capacidad de comunicación, de conducir a personas de un lado a otro, de llevar mercancías, de conectar ciudades. El río, al ser río, la navegación es el río que adquiere la importancia en la economía, en la sociedad, en el comercio, en la cultura, en la comunicación, en la exportación, en todos estos aspectos. Y aquí, digamos, en una novela, el escritor nos abre a la descripción de ese mundo, de cómo eran los barcos en ese momento. Veamos este otro
otro pasaje del amor en los tiempos del cólera, ¿no? Al cabo de 3 días de buenas aguas, ya estamos navegando. A cabo de 3 días de buenas aguas, sin embargo, la navegación fue más difícil entre bancos de arena intempestivos y turbulentos, engañosas y turbulencias engañosas. El río se volvió turbio y fue haciéndose cada vez más estrecho en una selva enmarañada de árboles colosales, donde solo se encontraba de vez en cuando una choza de paja junto a las pilas de leña para la caldera de los buques. La algarabía de los loros y el escándalo de los micos invisibles parecían aumentar el bochorno del mediodía, pero de noche había que amarrar el buque para dormir y entonces se volvía insoportable hasta el hecho simple de estar vivo. Otra vez, digamos, en un pasaje descriptivo, sintético, empieza García Márquez a describirnos lo que era la fatiga, la experiencia de la navegación, los bancos de arena, las turbulencias, la selva con todos sus árboles, las pilas de madera, los llamados burros de madera que al lado y lado de las orillas del río eran como las estaciones de servicio que alimentaban con la fuente energética de la leña las calderas de los vapores, ¿no? Tema muy importante para la posibilidad de la navegación, a la técnica de la época de las calderas a vapor, pero dramático en razón de su afectación a los bosques y a la deforestación a orillas del río. Es un pasaje que también pues entonces nos muestra lo que era esa dinámica en la navegación del río. En Amor en los tiempos del cólera, otro pasaje que voy a leer. Los días se le hacían fáciles sentado frente al barandal, viendo a los caimanes inmóviles, asoleándose en los playones con las fauces abiertas para atrapar mariposas, viendo las bandadas de garzas asustadas que se alzaban de pronto en los pantanos, los manatíes que amamantaban sus crías con sus grandes tetas maternales y sorprenden a los pájaros con sus llantos de mujer. En un mismo día vio pasar flotando 3 cuerpos humanos, hinchados y verdes, con varios gallinazos encima. Pasaron primero los cuerpos de 2 hombres y uno de ellos sin cabeza, y después el de una niña de pocos años cuyos cabellos de medusa se fueron ondulando en la estela del buque. Nunca supo por qué, nunca se sabía si eran víctimas del cólera o de la guerra. De nuevo, un tercer elemento. Hemos visto el barco, hemos visto descrita la navegación y ahora, de forma dramática, inquietante, esa novela que pudiera parecer, no, esa es una novela de amor de García Márquez. Aquí hay una reflexión profunda, inquietante, repito, sí, de denuncia, de testimonio, pues lo que ese era también ese río, un río de la fauna, un río de los manatíes y de los caimanes, que vamos a ver qué van a pasar con ellos, que también es de una poética enorme, de ese río rico en esa diversidad, pero al mismo tiempo, ríos se miran cuerpos humanos, cuerpos fragmentados, sin cabeza, de gente joven, que nunca se sabía o no se tenía claro si era el cólera que afectaba eh, a la región y a esta época, o eran también de las guerras, ¿no? Parece que fuera un escrito hecho ahora en la actualidad, que en vez del cólera es el COVID y que vivimos esa misma situación, ¿no? Empieza a presentarnos un río también, un río de la violencia, un río dramático en todo sentido. Otro aspecto del río que vamos viendo cómo nos va mostrando poco a poco, de manera muy amplia y diversa,
los aspectos del Magdalena. Es lo poco que nos va quedando del río, le dijo el capitán. Florentino Ariza, en efecto, estaba sorprendido de los cambios y lo estaría más al día siguiente cuando la navegación se hizo más difícil y se dio cuenta de que el río Padre La Magdalena, uno de los grandes del mundo, era solo una ilusión de la memoria. El capitán samaritano les explicó cómo la desforestación irracional había acabado con el río en 50 años. Las calderas de los buques habían devorado la selva enmarañada de los árboles colosales, que Florentino Ariza sintió como una opresión en su primer viaje. Fermina Daza no vería los animales de sus sueños. Los cazadores de pieles de las tenerías de New Orleans habían exterminado los caimanes que se hacían los muertos con las fauces abiertas durante horas y horas en los barrancos de la orilla para sorprender a las mariposas, los loros con sus algarabías y los micos con sus gritos de locos que se habían ido muriendo a medida que se les acababan las frondas, los manatíes de grandes tetas de madres que amamantaban a sus crías y lloraban con voces de mujer desolada en los playones. Eran una especie extinguida por las balas blindadas de los cazadores de placer. De nuevo, y ya de manera clara, contundente, la narrativa de García Márquez hace la acusación contundente de la transformación del río, de el deterioro a nivel ambiental, de la caza absurda, de esa que él llama a los cazadores de placer, de placer, que fueron poco a poco extinguiendo todo ese paisaje maravilloso que pudo reconocer Florentino Ariza en sus primeros viajes, que es en últimas García Márquez, cuando de 16 años empieza a viajar por el río, en el David Arango, en ese gran buque icónico del río, en el año 43. García Márquez tiene 16 años y desde allí, cuando él sube por el río a llegar a Puerto Salgar y de ahí a Bogotá, Zipaquirá, a estudiar, ese es en últimas, ese Florentino Ariza que él empieza a ver y que luego ya a final de sus años y de sus días en una como transposición de su propia de su propia biografía, pues alcanza a ver el deterioro del río. El río se volvió turbio y se fue haciendo cada vez más, y en vez de la maraña de árboles colosales que había asombrado a Florentino Ariza en su primer viaje, llanuras calcinadas, desechos de selvas enteras devoradas por las calderas de los buques, escombros de pueblos abandonados de Dios, cuyas calles continuaban inundadas aún en épocas más crueles de la sequía. Por la noche no lo despertaban los cantos de sirenas de los manatíes en los playones, sino la tufarada nauseabunda de los muertos que pasaban flotando hacia el mar, pues ya no habían guerras ni pestes, pero los cuerpos hinchados seguían pasando. El capitán fue sobrio por una vez. Tenemos órdenes de decir a los pasajeros que son ahogados accidentales. Aquí ya, por decirlo de una manera sencilla, como que García Márquez se destapa en hacer la acusación directa a un río violento, a un río digamos, marcado por la devastación y a una violencia al cual hay que olvidar, al que hay que llamarla con un eufemismo obligatorio de decir que son ahogados accidentales los que pasan por el río. Eso hace de la novela una novela que siendo del 85 al 95, al 2005, al 2015, 35 años, siendo una novela ya con estos décadas detrás, es hoy una novela presente, una novela actual en la realidad del río Magdalena. Quisiera anotar este que me parece muy bella, también otras referencias en el libro de la novela del amor en los tiempos del cólera.
poco después de que pasaron frente a la población de Calamar y que apenas unos años antes tenía una fiesta perpetua y ahora era un puerto en ruinas de calles desoladas, el único ser que se vio desde el buque fue una mujer vestida de blanco que hacía señas con un pañuelo. Fermina Daza no entendió por qué no la recogen si parecía tan afligida, pero el capitán le explicó que era la aparición de una ahogada que hacía señas de engaño para desviar los buques hacia los peligrosos remolinos de la otra orilla. Tenemos entonces referencias a lugares. Aquí se habla de Calamar, esa esquina maravillosa del río, también con su cambio en el tiempo de ser un gran punto de encuentro, conexión de la entrada al canal del dique y de la continuidad también en dirección hacia Barranquilla, pues ese lugar eh, desolado y cargado también con la riqueza mítica y las leyendas del río que le cuentan a Fermina Daza de esta mujer afligida, de esta mujer ahogada y que llamaba a los buques como parte de esa atmósfera maravillosa de la navegación por el Magdalena. El buque salió de la bahía, se metió por caños invisibles y ciénagas salpicadas por las luces ondulantes de los pescadores y resolló por fin a pleno pulmón en el aire libre del río Grande de la Magdalena. Lo malo, le dijo el tío, es que sin navegación fluvial no hay amor. El sueño de otros viajes futuros con Florentino Ariza se alzó en el horizonte, viajes locos, sin pules, sin compromisos sociales, viajes de amor. Esas tres frases las he querido resaltar para aquí pasarnos a otra novela, lo interesante, digamos, del nombramiento concreto del río, de las ciénagas, de lo que significaba navegar, de la navegación como el lugar del amor, ¿no? Es que sin navegación fluvial no hay amor. Es una frase contundente y hermosa. Y también el ideal del amor en razón de un ejercicio de libertad eh, definido en esa práctica de navegar y de viajar, ¿no? El sueño de otros viajes futuros, el ideal, la promesa con Florentino Ariza se alzó en el horizonte. Viajes locos, sin tantos baúles sociales, viajes de amor. Esa es como la invitación que nos hace García Márquez en su novela, por supuesto de amor, pero en su novela dramática de país, cargada de violencia, cargada de soledad, cargada de desolación, de profunda crisis ambiental. Es una novela, eh, yo diría, nada optimista, una novela angustiada, una novela que llama la atención y que nos pone alerta frente al tema del río, un llamado que sigue siendo vigente y que no lo podemos desconocer en esta novela que nos ha encantado, que la vimos en el cine también, pero que allí hay un mensaje maravilloso, potente y doloroso. Vamos a entrar entonces a la segunda novela que he querido destacar en esa narrativa donde, donde nos muestras otros aspectos. Ya señalaba que El general en su laberinto, que es una novela que se ubica en el momento difícil de el general Simón Bolívar, saliendo fatigado por la controversia política, deteriorado también en su estatus y en su legitimidad como libertador, prácticamente huyendo, eh, viaja a Honda y de Honda inicia esa carrera en persecución a la muerte, en su soledad y en sus pensamientos y tribulaciones, y vamos recorriendo ese río con él, una para mí una de las grandes novelas de García Márquez, no solo como ejercicio histórico,
sino como una metáfora profunda y una inmersión en el espíritu, en el alma del libertador, del gran militar, del gran héroe, de las grandes batallas, pero aquí tenemos al ser humano, al hombre contradictorio, al hombre paradójico, al hombre que le provoca a uno abrazarlo, consentirlo en su fragilidad, en su dolor, en sus contradicciones, en su camino hacia la muerte, ¿no? Es una visión humana profunda de Simón Bolívar, llena de ternura, diría yo, llena de compasión, eh, de la que los grandes hombres a veces no las tienen y mueren en su soledad y en sus grandes dificultades de sus proyectos de vida contradictorios. Al comienzo de un viaje hacia la muerte. En ese entonces leemos este pasaje. A las 2 de la tarde coronaron la última colina y el horizonte se abrió en una llanura fulgurante, al fondo de la cual yacía en el sopor la muy célebre ciudad de Honda, con su puente de piedra castellana sobre el gran río Cenagoso, con sus murallas en ruinas y la torre de la iglesia desbaratada por un terremoto. Ahí nos sitúa García Márquez como en todo viaje, un comienzo, nos describe la bajada al río, desde el altiplano al puerto histórico de Honda, nos reconoce algunos aspectos de su ciudad histórica, de sus murallas que están en ruinas, de su iglesia que está caída hacía algunos años, unos 25 años. Sin embargo, ahí duró mucho tiempo en que Honda tuvo un gran terremoto y la ciudad prácticamente quedó en ruinas, pero seguía siendo el lugar de parada para iniciar la navegación aguas abajo o en dirección aguas arriba para comenzar el ascenso a Bogotá. Estos aquí importantes tenemos de la novela en el general, ¿no? Del río, en esa novela del general en su laberinto. Hacía 7 años que él le había concedido un privilegio especial al comodoro alemán Juan B. Elbers para que iniciara la navegación a vapor. Él mismo había ido en uno de sus buques desde Barranca Nueva hasta Puerto Real, camino de Ocaña, y había reconocido que era un modo de viajar cómodo y seguro. Tenemos aquí a García Márquez, histórico, que nos tira información precisa, exacta, digamos, de datos dentro de una novela ficcionada, histórica, pero sin duda con datos claves del río. Aquí ya nos ubica a Juan B. Elbers, el gran empresario alemán al que, digamos, en diálogo con Bolívar se gestionaron la venida de los primeros buques de navegación a vapor en el río Magdalena y que el propio Bolívar ya se había dado cuenta de que esos buques pues eran necesarios, importantes para el río, ¿no? En otros momentos se conoce esa anécdota en que Bolívar le había dicho a Ebers, bueno, yo les di la independencia, déles usted el desarrollo del país. Veamos otro texto del libro. 2 años después, investido con poderes absolutos por el Congreso Nacional, el general desbarató el acuerdo con una de sus frases proféticas, el acuerdo que tuvo con Elbert. Si le dejamos el monopolio a los alemanes, terminarán traspasándolo a los Estados Unidos. Más tarde declaró total libertad de la navegación fluvial en todo el país. De modo que cuando quiso conseguir un buque de vapor para el caso de que decidiera viajar, se encontró con dilaciones y circunloquios que se parecen demasiado a la venganza y a la hora de irse tuvo que conformarse con los champanes de siempre. Qué buen dato, qué ironía y qué, digamos, juego rápido para contarnos de ese Bolívar que va a hacer todo su viaje de destino final en un champán, en las tensiones económicas y de los empresarios frente a los políticos, cuando Bolívar, siendo amigo de Elbers y que lo invita
a traer en concesión los barcos, después encuentra él peligrosos esos monopolios y le quita, le retira el monopolio a Elber y permite la libertad de que muchos otros buques naveguen por el Magdalena. Bueno, está contándonos una historia muy contemporánea, pero que la deja ver allí en los momentos y en la época de los vapores y los champanes, y el cual el propio Bolívar resulta pues afectado por esa decisión porque su viaje lo hace de manera muy incómodo y muy lento y pues no un lugar propio para una persona de su pues de su estatus, ¿no? Leámoslo. Eh, no sé, Marta Lucía, o si alguna de las personas que está allí dentro del grupo quisiera acompañarme y leer este texto, para que no solo lo lea yo. Es un texto muy interesante. Eh, quisiera saber si alguien en el micrófono se animaba a leer. ¿Quién quisiera leer de los participantes? No sé si de pronto aquí tenemos de primera a Ana. Bueno, muy bien, que escuchemos esta lectura. ¿Quién se anima? César. Bueno, Bueno, entonces me entonces animo voy, yo. Ah, voy. bueno, Ah, bueno, entonces, Martica, no, no, la dama, no, la dama. no, dale, Guillermo, dale, tranquilo, Vale, dale tú. vale, bien, Muy bien, Guillermo, dale. gracias. De los tantos recuerdos compartidos con José Palacios, uno de los más emocionantes era el del primer viaje, cuando hicieron la guerra de liberación, perdón, del río, al frente de 200 hombres armados de cualquier modo, y en unos 20 días no dejaron en la cuenca del Magdalena ni un español monarca. De cuánto habían cambiado las cosas se dio cuenta el mismo José Palacios al cuarto día de viaje, cuando empezaron a ver en las orillas de los pueblos las filas de mujeres que esperaban el paso de los champanes. Ahí están las viudas, dijo el general. Se asomó y las vio, vestidas de negro, alineadas en la orilla como cuervos pensativos bajo el sol abrasante, esperando aunque fuera un saludo de caridad. Ahora las viudas somos nosotros, dijo. Somos los huérfanos, los fusilados, Los lisiados. días de la independencia. Muy bien, Guillermo. Muy bueno tu tono de lectura. Muchas gracias. Aquí está entonces de nuevo el relato histórico en el recuerdo de su compañero de viaje y su servidor fiel, que es José Palacios, ¿no? Lo que el río motiva para pensar lo que fue un pasado de guerra, de momentos magníficos. Ustedes deberán recordar que los primeros triunfos de Bolívar, después de años de fracasos y de ir formándose, donde él es todavía coronel, pues el río se convierte en esa gran campaña admirable que él va a realizar y va a tener sus primeros triunfos en la ciudad de Tenerife. En fin, va a ser como el prolegómeno de su lucha y de sus tareas maravillosas de independencia, pero aquí hay como esa paradoja en la que vuelve, insiste él, de que ya en los últimos viajes pues esa independencia se desdibujaba y Bolívar digamos como en una voz muy irónica dice, pues ahora nosotros somos las viudas de este gran proyecto de país, somos esos huérfanos, somos esos lisiados, somos pues lo que quedó de un proyecto de independencia en el que muchos como él se sentía que el proceso había sido terrible o con muchísimo cargas pues para la vida personal y política y para los destinos de mucha gente, ¿no? Es una reflexión
muy bella, paradójica, contradictoria, del héroe, del gran salvador, del gran general, ahora mirando con pesimismo lo que había sido su experiencia de militar y de hombre pues de Estado, ¿no? La navegación era más rápida y serena, y el único percance lo ocasionó un buque de vapor del Comodoro Elbers que pasó resollando en sentido contrario, y su estela puso en peligro los champanes y volteó el de las provisiones. En la cornisa se leía el nombre con letras grandes, El Libertador. El general lo miró pensativo hasta que pasó el peligro y el buque se perdió de vista. El Libertador, murmuró. Después, como quien pasa la hoja siguiente, se dijo, pensar que ese soy yo. Bueno, un texto hermoso, un texto también de muchísima ironía, y que muestra la dinámica también de la navegación. Aún hoy en día, a mí me ha pasado muchas veces, cuando en el río que bajan y suben y uno se encuentra con los que están subiendo, con los que están bajando por el río, pues generalmente las grandes embarcaciones, si pasan muy rápido, ponen en riesgo a las chiquitas, y aquí pues eso que es lo cotidiano en el río y que hay que tener cuidado, tanto los que están en las embarcaciones grandes como que está en la pequeña, pues aquí le está contando la gran paradoja que ese buque que está casi que voltea el champán y que volteó el que va con las provisiones de ellos, pues era el champán que llevaba el nombre del mismo Bolívar, ¿no? El champán, el buque histórico que llevaba el título del Libertador, pero que ya en este momento, pues lo que hacía era atropellarlos a ellos que iban en su pequeña barquita, en su pequeña canoa con el techo oblicuo que tenían estos champanes, ¿no? Es un juego de las ironías del destino y de la vida y de ya sus condiciones muy difíciles en ese camino que él va hacia el Caribe colombiano. El día de la navegación, fíjense que el texto es muy detallado, va poco a poco, va contando cada momento de navegación, la historia del río, la historia entreverada con la historia de los pensamientos, de la desazón, de los momentos que recuerda Bolívar como en un viaje al interior de su propia historia y de la historia de Colombia. El segundo día de la navegación vieron haciendas bien cuidadas con las praderas azules y caballos hermosos que corrían en libertad, pero luego empezó la selva y todo se volvió inmediato e igual. Desde antes habían empezado a dejar atrás unas balsas hechas de enormes troncos de árboles que los taladores de la ribera llevaban a vender a Cartagena de Indias. Eran tan lentas que parecían inmóviles en la corriente, y familias enteras con niños y animales viajaban en ellas apenas protegidas del sol con escuetos cobertizos de palma. En algunos recodos de la selva se notaban ya los primeros trozos hechos por las tripulaciones de los buques de vapor para alimentar las calderas. Los peces tendrán que aprender a caminar sobre la tierra porque las aguas se acabarán, dijo él, dijo el general Bolívar, que es una frase famosa, eh, asignada a Bolívar, también premonitoria, ya para la época, digamos, se está viendo, lo pensó también Humboldt en 1801, lo peligroso de la deforestación en el río, y con la llegada de los vapores que van alimentándose como gran dragones de la leña y de los bosques en sus riberas, pues eh, esta frase, digamos, catapulta esa realidad dramática ambiental, ¿no? Los peces hay que aprender a caminar sobre la tierra porque ya las aguas se acabarán, ¿no? La crisis del agua que vemos ahora que se avecina como uno de los problemas ambientales más fuertes, ya no es un sueño, ya no es una ficción, es un tema al que tenemos que responder y cuidar, y esa es como la propuesta que hacemos desde el museo, que se hace desde la gestión cultural, desde la necesidad de una pedagogía y una sensibilidad sobre nuestra agua que no es eterna, sobre nuestro trópico que no
es siempre permanente, sino que se puede acabar si no lo cuidamos, ¿no? Bueno, y ya ahora paso al tercer texto, Vivir para contarla, que como señalaba, es una autobiografía que recoge toda su experiencia literaria y allí también tiene en la propia vida de García Márquez unas referencias muy importantes al Magdalena. Vamos a ver entonces unos pasajes que si bien uno podría decir formalmente su biografía, yo diría que es una de las grandes novelas de García Márquez porque allí todos los temas de sus novelas pasan por su propia vida o su propia vida han pasado por las novelas. La relación entre biografía y novela, digamos, está entreverada, se relaciona una con la otra y la frontera, pues es muy leve, ¿no? Ya vemos cómo todas sus novelas son su historia y su historia es un mundo de novela maravilloso. Aquí habla el propio García Márquez en su historia, que es también, diría yo, una de sus grandes novelas. Los viajes eran lentos y sorprendentes, dice García Márquez. Los pasajeros nos sentábamos en las terrazas todo el día para ver los pueblos olvidados, los caimanes tumbados con las fauces abiertas a la espera de las mariposas incautas, las bandadas de garzas que alzaban el vuelo por el susto de la estela del buque, el averido de patos de las ciénagas interiores, los manatíes que cantaban en los playones mientras amamantaban a sus crías. Durante todo el viaje, uno despertaba al amanecer aturdido por la bullaranga de los micos y las cotorras, y a menudo la tufarada nauseabunda de una vaca ahogada interrumpía la siesta, inmóvil en el hilo de agua con un gallinazo solitario parado en el vientre. Fíjense que aquí tenemos ya la referencia autobiográfica, ya la referencia directa a su vida, pero aquí vemos pasajes muy similares de las novelas, de lo que vio Fermina Daza, de lo que vio Florentino, de lo que vio Simón Bolívar. Pero es la propia historia de García Márquez, que es también su muy bella novela biografía, ¿no? Vuelo por el susto de la estela, alcanzaban el vuelo por el susto de la estela del buque, el averío de los patos de las ciénagas, toda la descripción de esa fauna, los manatíes que cantaban en los playones, la bullaranga de los micos, todo esto que hemos asistido y de nuevo en sus anteriores novelas y de nuevo aquí en su propia vida es esa examen a una realidad dramática también de los muertos que están allí, que van viajando por el río, animales o personas. Entonces, otro pasaje donde él hace una característica de los buques y casi que nos, sí, en detalle, algo que podríamos recoger como descripción de fuente primaria para conocer lo que es la navegación en el Magdalena. Marta Lucía, si quieres, lee tú este párrafo. Germán, tenemos a Jenny Leguízamo que nos está levantando la mano que le gustaría leer. Jenny, Perfecto, bienvenida. perfecto, magnífico. Jenny. Hola, muy buenas tardes para todos. Bueno, qué bueno que estés acá y que nos compartas con tu lectura. Ok, dice, eran los tiempos de los barcos de 3 pisos con 2 chimeneas, que pasaban de noche como un pueblo iluminado, y dejaban un reguero de músicas y sueños quiméricos en los pueblos sedentarios de la ribera. A diferencia de los buques del Mississippi, la rueda de impulso de los nuestros no estaba en la borda, sino en la popa, y en ninguna parte del mundo he vuelto a ver otros iguales. Tenían nombres fáciles e inmediatos: Atlántico, Medellín, Capitán de Caro, David Arango. Sus capitanes, como los de Conrad,
Eran autoritarios y de buen corazón, comían como bárbaros y nunca durmieron solos en sus camarotes remotos. Los tripulantes se llamaban marineros por su extensión, como si fueran del mar. Pero en las cantinas y burdeles de Barranquilla, donde se llegaban revueltos en los marineros del mar, los distinguieron con un nombre inconfundible: vaporinos. Sí, Jenny, qué bien leído, qué buen texto este también. Ustedes ven que nos describe los nombres exactos, que si quisiéramos hacer una investigación sobre la navegación del río, aquí nos ofrece 2, 4, 5 nombres concretos de unos vapores reconocidos del río, nos describe sus características, su estela, sus chimeneas, cómo era, pues dónde estaba ubicada esa rueda, cómo eran los capitanes, perdón, y también una información final que me encanta, nunca la había yo escuchado en otra parte, sino aquí en este texto, es que a los marineros, que por supuesto la palabra marinero viene de mar, gente que está en el mar, pero en Colombia y en nuestra riquísima navegación por el Magdalena, el pueblo colombiano, campesino, gente negra, niños, mestizos, gente indígena, aprendió a ser marineros, pero de agua dulce, ¿no? Y eso fue muy importante para Colombia. Pero aquí el dato muy bello que nos ofrece el texto de García Márquez es que llegamos allí en Barranquilla, donde es la desembocadura del río, a los marineros, pues no se le decía marineros, sino como él dice, con ese nombre inconfundible, los vaporinos, ¿no? Las personas que trabajaban en los vapores. Un documento excelente, muy bien. Otro, ¿quién quiere leer por allí, Marta Lucía, que tú tienes ahí a la gente? Bueno, invitamos, ¿quién más se anima a compartir su voz con esta lectura tan bonita de estos apartes de la obra de Gabriel García Márquez? ¿Quién dijo yo? Bueno, pues mientras que se animan, Germán, pues, ay, aquí se me, bueno, voy a Ya, leerlo ya. tranquilo, ¿sí? Dice, ahora es raro que uno conozca a alguien en los aviones. En los buques del río Magdalena, los pasajeros terminábamos por parecer una sola familia, pues nos poníamos de acuerdo todos los años para coincidir en el viaje. Los El Jacks se embarcaban en Calamar, los Peña y los del Toro, paisanos del, no, del Hombre Caimán, se embarcaban en Plata. Los Estorninos y los Vinas en Magangué, los Villafanes en el Banco. A medida que el viaje avanzaba, la fiesta se hacía más grande. Nuestra vida se vinculaba de un modo efímero pero inolvidable a la de los pueblos de las escalas y muchos se enredaron para siempre con su destino. Sí, Marta, muchas gracias. Veamos cómo este texto, de nuevo maravilloso, nos empieza a describir con lujo de detalles los pueblos del Magdalena, las ciudades ligadas también a grupos de familias, a las personas que en esa navegación de ir de pueblo en pueblo, de estación en estación, de puerto en puerto, pues iban apareciendo todas estas familias también de esa geografía familiar, de esa geografía de pueblos, el Calamar, el Plato, Magangué, el Banco, maravilloso texto que va mostrando el valor del viajar, el valor de construir sociedad, conocimiento de gente, y ahí digamos, su crítica, si se quiere, o su desprecio, se moría de pánico también García Márquez al viaje en los aviones donde nadie habla con nadie, donde no se conoce nada, donde nos parece la gran ilusión pues de la rapidez del vuelo, pero que no, aquí no permite lo que García Márquez describe aquí con muchísimo eh, gracia, con muy rica descripción, lo que era también ese espacio para la fiesta, esos lugares inolvidables, ¿no? García Márquez va a decir que lo único que querría volver a su infancia, a su adolescencia, era
pues era para volver a navegar en los buques a vapor por el río Magdalena. Noche dice también, refiriéndose a los manatíes, ¿no? A mí en el Museo del Río me preguntan que si los manatíes existían o que si era un animal mítico. Fuimos tan brutos de prácticamente extinguirlo. Afortunadamente ahora hay unas tareas y unas prácticas muy interesantes de biólogos y de fundaciones que tienen en las zonas bajas por El Plato, por Magangué, por Tamalameque, unos criaderos de manatíes, que es un mamífero monógamo, por lo tanto, pues muy difícil lograr su apareamiento y la tarea de irlos otra vez recuperando, pues que en nuestra barbaridad los terminamos cazando y acabando nuestra pretensión de barbarie de lo que somos también, ¿no? Que nos creemos muy civilizados, pero realmente somos muy bárbaros, ¿no? Y esto está allí consignado en la obra de García Márquez también. Una noche, en mi último viaje de 1948, nos despertó un lamento desgarrador que llegaba a la ribera. Era una hembra de manatí que se había enredado en las ramas de un árbol caído. Los vaporinos se echaron al agua. Ya sabemos qué son los vaporinos. Le amarraron un cabestrante y lograron desencallarla. Era un animal fantástico y enternecedor, de casi 4 metros de largo, y su piel era pálida y tersa, y su torso era de mujer, con grandes tetas de madre amantísima, y de sus ojos enormes y tristes brotaban lágrimas humanas. Fue al mismo capitán Conde Abello a quien le oí decir por primera vez que el mundo se iba a acabar si seguían matando a los animales del río, y prohibió disparar desde su barco. Comillas, el que quiera matar a alguien, que vaya a matarlo en su casa, gritó, no en mi barco, pero nadie le hizo caso. Qué potente también este texto de descripción del manatí, de ese manatí que paradójicamente, o tal vez por eso, eh, la especie humana lo quiso matar y acabar porque se parecía a nosotros, como en su gemido, en su mamífero, en su mujer que en el pecho le daba de mamar a sus hijos. Pero fíjense en la poética de nombrar a este animal extraño, y también la bellísima anécdota del capitán, todo historias del río, historias de la navegación, pues insiste o prohíbe de manera muy fuerte que los maten, haciendo esa sentencia tremenda, pues de que el que lo quiera matar, que vaya a matar a la gente, a los de su casa, ¿no es cierto? Y pues que sin duda eso no se hizo mucho caso porque hemos llegado casi a la extinción de este animal. Es un texto impecable para poner en alguna parte, para mostrar nuestro absurdo, para también admirar lo que significó un animal tan extraño, tan bello, tan complejo como es un manatí. Enterarse de que se quemó el David Arango, que ya lo oímos nombrado en uno de sus textos, que en el museo tenemos una maqueta bellísima de él. La navegación por el río Magdalena fue muy importante y llegó a sofisticarse de tal manera que los buques fueron unos barcos hermosos, elegantes, de viajes de placer, con aire acondicionado, con cine, con bolos, con lugares para las orquestas, un lugar también para viajar, para comerciar a través de todo el río, y uno de los barcos icónicos de este grado de tecnología fue el conocido vapor, el David Arango, el nombre del gerente de la naviera colombiana en las grandes empresas de navegación en el río, un gerente de esa empresa que al morir le dieron el nombre de él a uno de sus barcos en homenaje a su trabajo en la compañía. Y dice así: el 19 de enero de 1961, un amigo me llamó por teléfono en México para contarme que el vapor David Arango se había incendiado y convertido en cenizas en el puerto de Magangué. Yo colgué el teléfono
con la impresión horrible de que aquel día se había acabado mi juventud y que todo lo último que quedaba de nuestro río, río de nostalgias, se había ido al carajo. Es un texto también potente, la sentencia de García Márquez de ya con la pésima noticia de que el David Arango se había incendiado, como lo recordaría muchísima gente allá en el año 61 en Magangué. Fue un desastre para la navegación en el río, ya el río estaba, digamos, orientándose, o las comunicaciones, más bien orientándose por fuera del Magdalena, el desarrollo de las carreteras, la presión norteamericana con la invención de las llantas, de la goma pues elástica, la navegación dejó de ser la protagonista y otros sistemas de comunicación, de carreteras y de automotores puerta a puerta terminaron por despachar del protagonismo, sacar del interés fundamental de la navegación al Magdalena, a los trenes, a otros caminos. Y bueno, en una frase muy propia de García Marcos, pues todo esto se ha ido al carajo con la imagen, digamos, del gran barco que se incendió. Tenemos películas de patrimonio fílmico nacional donde ese barco se está incendiando y ante esa imposibilidad, ante esa incapacidad de hacer algo, pues se fue derrumbando ese mundo de la navegación del río Magdalena y el río empezó a quedarse atrás o los colombianos a darle la espalda y ahora es entonces como la tarea que tenemos de recuperar, de repensar ese río aún vigente desde allí, desde Neiva hasta Barranquilla, de la vida, un río de la cultura, un río de la fiesta, un río de carnavales, un río de los oficios, un río lleno de saberes, un río de gente que le apuesta a la vida, un río de pescadores, un río de mujeres maravillosas, de líderes que están allí. Es lo que investigamos desde el museo, lo que invito a todos los asistentes a esta charla, a los colombianos en general, nuestra necesidad de transformar nuestra actitud y nuestra sensibilidad como ciudadanos en, en tener otra cultura frente al río, otra disposición. A ustedes, las personas que viven en Neiva, está ese río que durante tantos años fue tan importante para Neiva y ya hace muchos también le han dado la espalda, un lugar lejano. Yo creo que hay un compromiso, lo hemos hablado muchas veces, de Neiva con el río, de volver sobre él, de, de cuidarlo, de protegerlo, de saber que ese río no solo está ahí en Neiva, sino que viene del páramo, de ese río que continúa a través de toda esa cantidad de paisajes y historias y de gente maravillosa, a través de todo su caudal. Hoy el río Magdalena está muerto, dice sin ningún tapujo García Márquez, con sus aguas podridas y sus animales extinguidos. Los trabajos de recuperación de que tanto han hablado los gobiernos sucesivos, que nada han hecho, requerirían la siembra técnica de unos 60 millones de árboles en un 90% de las tierras de propiedad privada, cuyos dueños tendrían que renunciar por el solo amor a la patria al 90% de sus ingresos actuales. Es un llamado concreto, directo, a la responsabilidad de los dueños de la tierra, a los gobiernos que no han hecho casi nada por ese río, a ese río que de manera muy taxativa, yo diría pues tal vez un poco exagerada, el río tiene muchos problemas, pero esa es mi perspectiva, pero el río está vivo, el río nace permanentemente, en el río hay mucha creación, pero en García Márquez hay una mirada que hay que mirarla con cuidado, con atención, su profunda crisis, su profundo temor, su alarma, decirnos, oye, ese río, ¿qué está pasando? Yo lo veo muerto. Ese es como el gran legado de su literatura, de sus novelas, de su propia autobiografía. Vivir para contarla haces otras referencias bonitas sobre el río, el lugar de la algarabía de los loros y el escándalo de los micos invisibles que ya habíamos escuchado en sus otros textos, que en otro tiempo aumentaban el bochorno del mediodía, solo quedaba
el vasto silencio de la tierra arrasada. Por lo único, ya lo comentaba, por lo único que quisiera volver a ser niño es para viajar otra vez en un buque por el río Magdalena. Bueno, esta es entonces la historia, voy a dejar de compartir. Esta es entonces la historia pues, de esta literatura en García Márquez, una historia colmada de viaje, de historia, de amor, de pasiones, pero como lo señalaba al principio, una narrativa que nos pone a pensar sobre el río, nos confronta frente a las problemáticas del mismo, nos invita a viajar allí como todo viaje, eh, y esa es como la tarea que también invito a todos los que nos escuchan, ¿no? El río eh, se desprecia cuando no se conoce o cuando solo se cree que es el río que está ahí al lado. Los invito a viajar por el río, a tener esa experiencia maravillosa de inspiración, de reconocimiento a las otras personas. Eso es lo que a muchos de nosotros nos ha transformado y nos ha invitado a tener un compromiso con país y con el río. Creo que entonces, pues aquí dejo esta charla, los animo a leer esas novelas a los que no lo han hecho, y a viajar de nuevo y a reconocer el río directamente, que yo creo que esa es la gran invitación de esta narrativa estupenda de García Márquez, que ganó su Nobel en el 82, que de allí hasta su muerte en el 2014, su tema principal fue el río Magdalena, como lo recuerda un gran memorista y otro crónica de viaje muy interesante del río, el de Michael Jacobs, El ladrón de recuerdos. Dice que cuando él se entrevista con García Márquez a pocos meses de su muerte, él dijo, yo ya no recuerdo nada, lo único que me acuerdo es del río Magdalena. Muchas gracias. Si hay alguna pregunta, Marta Lucía, para ti, para tu grupo de gente, para los que hoy nos escuchan, pues estaré atento. Si hay el tiempo, estoy dispuesto para ustedes. Germán, muchísimas gracias. Pues de verdad que ha sido un recorrido maravilloso por este río Magdalena y sobre todo por estas letras y esa narrativa tan especial de Gabriel García Márquez. Tú nos has hecho, mejor dicho, nos has paseado, nos has puesto a navegar, que eso es lo más hermoso y era también pues el objetivo de la conferencia. Quisiera saber si de pronto hay alguien que quiera hacer algún comentario, mientras que se anima, quiero decirte, Germán, que nos han acompañado desde diferentes municipios del departamento del Huila, desde Campo Alegre, desde Garzón, desde Pitalito, desde el sur, desde la misma Neiva, su capital. Tenemos también, y quiero mandar un saludo muy especial al gerente del Centro Cultural de Onda, el doctor Ángel Eduardo Moreno, que también ha estado presente. Desde Medellín también tenemos personas que se han conectado. Entonces, pues Germán, esta es una muy buena posibilidad que nos da también la conectividad y que nos da el Internet para llegar con este mensaje, con este conocimiento tan importante a otras ciudades. Quisiera saber quién de las personas que están presentes, quién quisiera tomar la palabra, quién quisiera hacer algún comentario. Guillermo, bienvenido, sigue. A mí también. Gracias, doctora Marta. De nuevo. Bueno, quiero antes que todo hacer un ligero comentario que me llega a la memoria. ¿Cómo le preguntan que cuando iba a entrar a recibir el premio Nobel, ya con su vestimenta de costeño, quién le había enseñado a leer? Dijo en segundo de bachillerato el profesor Carlos Julio Calderón Hermidas, nacido en Naranja, Maná, la sexta ciudad más antigua en el Huila. Bien, él le enseñó a leer no solamente la literatura, sino que le enseñó a leer precisamente el mundo que le rodea. Nuestro contexto es diferente al que vivió García Márquez, pero en cierta medida, o sea, hablo del río, ¿cierto? En cierta medida, quiero resaltar
que el río no es ese brazo grande, ancho, que nosotros lo hemos nadado y navegado aquí en Neiva y en ciertas partes de Villavieja y Fortalecillas, sino que el río es la quebrada, es el afluente, es el nacedero, es la ciénaga. García Márquez, ¿qué nos quiso decir con sus textos? Él era un anunciador, pronosticaba el futuro. Y ahí sí, como dice el barquero de todas las aguas, hoy el gran río Ayo lleva su cantar triste en la noche y en el día su lamento agonizante. Quiere ser escuchado. Eso para decirle a todos, ¿no es cierto?, cuán importante es, no porque nos dé la posibilidad de comer de él, de vivir con él, sino esa posibilidad de un futuro. Mal llamado, entre comillas, ¿no? El río de las tumbas. No, ese nombre desde que nace hasta el nacimiento, hasta la desembocadura, perdón, del río Saldaña, en el Tolima, eran tumbas y tumbas y tumbas. San Agustín fue lo más, digamos, privilegiado, si se puede hablar en esos términos, en donde las esculturas nos muestran sus dirigentes religiosos, militares, políticos y artísticos, ¿sí? Y entonces eran tumbas. Y cuando se hace la película del río Las Tumbas, precisamente para rememorar es en particular y los tolimenses, pero aquí más los huilenses, en donde tiraban los cuerpos vivos amarrados de pies y piernas y pies y manos, y metidos en un costal de esos arroceros y los tiraban vivos al Magdalena en el puente Santander. Eso del río de las tumbas, dio García Márquez, ¿no es cierto?, también, y que no pones una vaca con un solo, digamos, buitre. Ese buitre es una metáfora también de aquel macabro que puede estar dominando nuestro país. No quiero extenderme más. Muchas gracias, de verdad, al Banco de la República, Martica, y en especial a ustedes, Germán. Muchas gracias. Bueno, no, qué bonita tu participación en textos del Huacayo. El río son muchos ríos cuyos nombres nos hablan de ese río de las tumbas, de toda esa ocupación prehispánica, es el río del país amigo, de las relaciones con el altiplano, es el río del pez, es el río Ancho, el río de los Caimanes. Joaquín García, ese gran estudioso del Huila, ahora que hacía referencia a Marta Lucía, que había personas de otros municipios, pues ha dicho una frase que yo siempre recuerdo, donde dice, el Huila es el río. Y creo que es una frase magnífica para entender cómo un río marca, determina, organiza, eh, construye de manera definitiva una necesidad de, de construcción de pueblo y de región en torno al río, y ese es el Huila, ¿no? Es impresionante esa columna vertebral que atraviesa desde el sur del departamento hasta Colombia prácticamente, hasta pues, su municipio, ya entrando más al norte. eh, pues bueno, coincido contigo, es un río con muchas dificultades, es un río al que hay que mirar de frente y con franqueza, al que hay que hacerle justicia y hay que repararlo, y esa es la tarea de todos, ¿no? Muchas gracias por tu intervención. Gracias a Río, Guillermo, gracias Germán. ¿Ibas a decir algo más, Guillermo? no, el río a participar. es esa parte mítica, ¿no? Ese elemento mágico que impregna nuestros bosques, todavía esos caños de las quebradas, precisamente por eso digo yo que el río no es un afluente grande, sino cada gota que le llega a él. Sí, Bueno, coger esa primera parte que había hecho Guillermo
por supuesto, ¿no? No podemos pensar que el río solo es el canal principal, sino el río hay que pensarlo en términos de cuenca. El río es también el Cauca, que es un tributario del Magdalena. El río son todos sus afluentes, esas quebraditas que tú mencionas. El río nos enseña que somos un gran árbol, ¿no? Un sistema de árbol donde lo que tú haces desde una zona más distante tiene que ver con lo que va a suceder mucho más adelante. El río es la totalidad y desde allí hay que pensar una integralidad en la que todos somos responsables. Y bueno, Ya, veía ahí, Marta Lucía, que el señor Fernando sí, quería... Charry quiere participar. Sí, Fernando, bienvenido. Gracias, Marta, y gracias al Banco de la República y al maestro Germán Ferro por ese relato tan sentido, tan vivido y también nostálgico. En los relatos de García Márquez, pero también en el relato que usted le incorpora al río. Y hay una palabra que me dejó sonando y reflexionando mucho cuando Germán dice ese río que fluye. Y luego también cuando hace el relato de Neiva Barranquilla, entonces me pone a reflexionar y va a la pregunta en el marco del museo que se está constituyendo ese atentado al río en dos puntos, de Neiva para arriba hacia su nacimiento, como es la fractura que le hicieron al río con la represa de Betania y con el Quimbo, que ya, así como el manatí poco a poco se ha ido extinguiendo y muchas especies, el mismo río fue fracturado, fue amputado en esa zona, y todas las corrientes que vienen de ahí para arriba, el río Páez, el río Suaza, pues también sienten esa fractura. Es decir, maestro Germán, ¿cómo concebir o cómo expresar eso en el museo que está en mente, esa fractura que ha sufrido el río? Muchas gracias. Sí, Fernando, gracias también por su pregunta. Bueno, aclararte que el museo no está en mente, el museo está allí, el museo está desarrollado, el museo presenta toda una pedagogía del río, está allí pintado a escala y en muchos numerosos mapas muestra el trasegar del río en todo su trayecto y allí están identificadas las represas. Sin duda es en un tema complejo. Nosotros vivimos de esa energía, la chupamos, por decir de manera grosera, nos conectamos a esa energía para nuestra vida cotidiana. eh, Somos usufructuarios de ella, pero también víctimas de lo que estamos produciendo en esos modelos de desarrollo muy ambivalentes, que como dices tú, pues sin duda quiebran la naturaleza, el círculo natural del río, eh, lo aplanan, como dicen los hidrólogos, al río en que su ciclo natural bimodal de tiempos de agua, tiempos de lluvia, para estarse relacionando con la subienda de acuerdo a un momento del año, pues cuando se decide cuándo soltar el agua y cuándo no, cuando se quiebra pues esa comunicación, eh, pues estamos interviniendo de manera muy fuerte y con consecuencias muy dramáticas para el río, ¿no? Yo creo que ese es otro elemento que nos pone en cuestión, que hay que mirarlo, que no hay que pensar que somos enemigos del desarrollo, que ya lo decía, pues nosotros somos usufructuarios de esa energía. Estamos hablando por un sistema de energía eléctrica, esta en la que conversamos entre nosotros, la necesitamos, la disfrutamos, eh, pero resulta también muy problemático, ¿no? Muy problemático y bueno, digamos, la represa de Ituango, que hace parte de la cuenca del río Magdalena, nos dejó una gran enseñanza, ¿no? Nos ha dejado y nos ha puesto en duda que ese gran desarrollo no es tanto, que hay que mirarlo con cuidado, que nos habíamos hecho como los locos de que no importa, sigamos, y la naturaleza ahí ha dado su alerta y hemos vivido momentos muy difíciles con esos megaproyectos que, digamos, causan un impacto ambiental, social, eh,
de grandes dimensiones, ¿no? Es una gran paradoja nuestra condición de nuestro confort, nuestras necesidades, en la cual hemos tenido que volver a repensarnos, volver a pausar, no en ese desarrollo desaforados y pensar que eso tenga consecuencias enormes y Tuango nos fue un campanazo importante, ¿no? Digamos como que el Quimbo, a pesar de todas sus dificultades y problemáticas ambientales, sin duda como pasó de agache, como se diría coloquialmente. Pero ya Ituango, cuando nos vimos ya encima del tema, nos dijo, bueno, ¿qué vamos a hacer? Y por eso está calmado el tema de las represas, ¿no? Que pareciera que íbamos a llenar ese río Magdalena de muchos proyectos. Ahora estamos más quietos a ver si eso es realmente lo valioso. Es un tema muy complejo y gracias por traerlo a colación. Gracias, maestro. Bueno, quisiéramos saber si hay alguna otra intervención, como para darle un minuto, 2 minutos en aras del tiempo. Bueno, pues en vista, Germán, de que no tenemos más intervenciones y pues tenemos muchos, pero muchos saludos a través de Facebook para ti y pues obviamente por la temática tan importante que ha gustado, sobre todo que la han concebido como algo supremamente importante para el departamento del Huila por hablarse precisamente del río Magdalena. Germán, una vez más agradecerte la participación, como te dije hace un momento, la disposición y el que nos estés acompañando, que nos hayas acompañado con esta conferencia tan importante y sobre todo tan propia y tan representativa, no solamente para el Huila por su río, sino también para todo Colombia, por la misma caracterización del río y por lo que significa también Gabriel García Márquez con su narrativa para todos los colombianos. Germán, nuevamente muchísimas gracias. Esperamos de verdad volver a contar contigo. Agradecerle también a todas las personas que estuvieron conectadas hasta último momento a través de Facebook y a través de Cisco Webex. Un abrazo enorme y no más, decirles gracias y que se cuiden muchísimo. Germán, muchísimas gracias. Bueno, no, a ti, a toda la gente que nos ha escuchado, un honor que lo escuchen a uno, un desafío y me merecen todos ustedes un respeto enorme. Como tú bien lo dices, el Magdalena es el Huila, Huila es Colombia, y de algo que nos enseña el río Magdalena es pensar de manera integral en todos los aspectos, a nivel territorial, a nivel político, a nivel ético, a nivel ambiental, a nivel de futuro. El río es una cartilla abierta y qué gusto estar allá y sobre todo ofrecerle esta charla a ese Huila que tanto quiero, a su gente maravillosa con la que he trabajado en muchos momentos, en muchos de sus lugares. He vivido, tú lo sabes, 3 meses en Villavieja y conozco muy bien ese Huila. Ahora estoy con su hermano departamento en el Tolima, en la coordinación también de este museo en Honda, de un proyecto hermoso y un museo que estamos terminando en Ibagué, de modo que ahí seguimos en la lucha y los invito a todos a su compromiso con este río y con este país. Un abrazo para todos.